Una ex bailarina prodigio, ahora una mesera invisible en Tepito, oculta años de dolor después de que su familia fuera destruida por una corporación despiadada. Cuando un arrogante heredero multimillonario la desafía públicamente a bailar por Maitla $1000 de pesos para humillarla, ella acepta lo imposible. En minutos, transforma la humillación planeada en su escenario de redención, ejecutando una actuación que deja a la élite mexicana boquiabierta. Pero el verdadero impacto llega cuando rechaza el dinero y revela la conexión devastadora. El mismo imperio familiar que la humilla, hoy fue el que destruyó su vida años atrás. Lo que comenzó como una venganza cruel se convierte en justicia cósmica cuando recupera no solo su arte, sino también su voz para exponer la verdad. El sofocante perfume de las gardenias y el brillo dorado de los candelabros de cristal dominaban el salón principal del Four Seasons de la Ciudad de México. La élite mexicana se movía entre las mesas como pavos reales orgullosos, sus vestidos de seda vibrante y trajes impecables, reflejando las luces que danzaban sobre los tapetes artesanales oaxaqueños. El olor a dinero y poder flotaba en el aire como una nube invisible, mezclado con el aroma dulce y decadente de miles de flores exóticas traídas especialmente de Xochimilco para esta gala benéfica. En medio de ese caos resplandeciente, Esperanza Hernández se movía como un fantasma eficiente. Sus pasos silenciosos sobre el mármol italiano cargaban bandejas de champán francés y canapés gourmet, sirviendo a una clase social que ni siquiera registraba su existencia. Para ellos, ella era solo parte de la maquinaria de la noche, tan invisible como el sistema de aire acondicionado o la música de ambiente. A sus 28 años, Esperanza dominaba el arte de ser imperceptible. Su impecable uniforme negro, su cabello castaño recogido en un moño perfecto y su postura erguida pero discreta, la convertían en la sirvienta ideal, presente cuando era necesaria, ausente cuando no. Sus manos, que una vez ejecutaron granjetés y arabesques con precisión milimétrica, ahora equilibraban platos de porcelana con la misma destreza técnica. Pero detrás de sus cansados ojos marrones, vivía un dolor constante que ella llamaba dolor fantasma. Era la sensación de un escenario que ya no estaba allí, de luces de proscenio que nunca más la iluminarían, de aplausos que se habían convertido solo en ecos lejanos en su memoria. Cada paso que daba por el salón era un recordatorio silencioso de lo que había perdido, su identidad como bailarina, sus sueños, su vida anterior. Al otro lado del salón, Sebastián Mendoza y Vega se reclinaba en su silla como un rey aburrido en su trono. A sus 32 años, personificaba generaciones de privilegio mexicano, mandíbula fuerte, cabello oscuro perfectamente peinado y ojos que llevaban la arrogancia casual de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Su smoking, hecho a medida, costaba más de lo que Esperanza ganaba en 6 meses, y él usaba esa disparidad como un arma psicológica contra cualquiera que considerara inferior. A su lado, Isabela Santamaría se acomodaba los diamantes con gestos estudiados, su belleza pulida y fría como la de una costosa muñeca de porcelana. Se reía de los chistes de Sebastián con la precisión de una actriz ensayada, sus ojos calculadores, siempre evaluando quién merecía su atención en la jerarquía social mexicana. «Estoy aburrido», murmuró Sebastián a sus amigos Andrés y Patricio, que lo flanqueaban como soldados leales. «Esta gente siempre es igual. Dinero, política, más dinero. ¿Dónde está la diversión?» Sus ojos buscaron algo o alguien para entretener su naturaleza cruel. Había crecido creyendo que el mundo existía para su placer personal, que las personas eran objetos para su diversión. El aburrimiento era su enemigo, y lo combatía con juegos de poder cada vez más elaborados y humillantes. El destino colisionó con el azar cuando Esperanza se acercó a la mesa de Sebastián para recoger las copas vacías. Sus movimientos eran fluidos y cuidadosos, resultado de años de entrenamiento tanto en el ballet como en el servicio impecable. Pero mientras extendía el brazo sobre la mesa de caoba pulida, una sola gota de condensación se deslizó de una de las copas de champán, creando una minúscula marca de agua sobre el mantel de lino blanco. Era casi imperceptible, un punto microscópico de humedad que desaparecería en segundos. Pero los ojos depredadores de Sebastián la capturaron de inmediato, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Había encontrado su diversión de la noche. «¿Disculpa?» Su voz cortó el aire como una cuchilla afilada, proyectada para atravesar el salón y atraer la atención. «¿Qué es esto?» Esperanza siguió su mirada hasta la microscópica marca de agua, sintiendo que se le encogía el estómago. Conocía ese tono, esa postura. Había servido a la élite mexicana el tiempo suficiente para reconocer cuándo se convertía en la presa de algún juego cruel. «Mis más sinceras disculpas, señor».
respondió con la voz cuidadosamente modulada que había perfeccionado a lo largo de los años. Permítame limpiar eso inmediatamente. No, no, no. Sebastián levantó la mano como un emperador deteniendo un espectáculo. Esto es trabajo descuidado. ¿Cómo te atreves a manchar mi mesa? Las conversaciones adyacentes comenzaron a bajar de volumen. Las cabezas se giraron. A la élite mexicana le encantaba un espectáculo, especialmente cuando involucraba a alguien de una clase inferior siendo humillado. Esperanza sintió el peso de decenas de miradas curiosas y divertidas sobre ella. Señor, fue solo una gota. ¿Puedo? ¿Solo una gota? Sebastián se rió, un sonido sin humor que resonó en el salón. ¿Sabes cuánto costó esta gala? ¿Cuánto vale cada detalle aquí? Se levantó lentamente, su imponente estatura proyectando una sombra sobre ella. Claramente no entiendes la calidad de servicio que se espera aquí. Isabela soltó una risita cristalina y cruel. Sebastián, pobrecita. Quizás está nerviosa por estar en un lugar tan elegante. Los amigos de Sebastián se unieron al coro de risas bajas y comentarios despectivos. Esperanza mantuvo la vista baja, sus manos temblando casi imperceptiblemente mientras sostenía la bandeja. Había aprendido hace mucho tiempo que la mejor estrategia era absorber la humillación en silencio y esperar a que pasara rápidamente. Pero Sebastián no había terminado. El aburrimiento que lo consumía encontró su cura perfecta en la vulnerabilidad de ella. Caminó alrededor de la mesa como un depredador, rodeando a su presa, sus pasos deliberados y teatrales. «Mira nada más», dijo, su voz cargada de falsa compasión. «Una mesera que no sabe hacer su trabajo más básico. Me pregunto qué otros talentos te faltan». Fue entonces cuando la música cambió. El cuarteto de cuerdas que tocaba suavemente en el fondo fue reemplazado por un grupo de mariachis que entró al salón con sus guitarras y violines. La música tradicional mexicana llenó el espacio con ritmo y pasión, y los ojos de Sebastián brillaron con una idea terrible y brillante. «Perfecto», exclamó, aplaudiendo una vez. «La música está aquí. ¿Sabes bailar, mesera?» La pregunta estaba cargada de veneno. Esperanza levantó la vista por primera vez, encontrando su mirada divertida y cruel. Vio exactamente lo que él pretendía: convertirla en entretenimiento, forzarla a humillarse aún más para la diversión de sus amigos ricos. «Tengo trabajo que hacer, señor», murmuró, dando un paso atrás. «Oh, pero esto es tu trabajo ahora», respondió Sebastián, su voz adquiriendo un tono de autoridad absoluta. «Te desafío a bailar conmigo, aquí, ahora, frente a todos». El salón entero pareció haberse detenido. Las conversaciones cesaron por completo. Todos los ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba, como espectadores de una ejecución pública. Esperanza sintió que la sangre se le iba del rostro, mientras la verdadera dimensión de la trampa se revelaba. «Si puedes seguir mi ritmo sin hacer el ridículo», continuó Sebastián, sacando un fajo de billetes de su bolsillo y agitándolo en el aire. «Te daré 1.000.000 de pesos, más de lo que probablemente ganas en 5 años». Su voz bajó a un susurro que, sin embargo, se escuchó en todo el salón. «Pero si fallas, si tropiezas, si me haces quedar mal, estás despedida. Inmediatamente». Las apuestas estaban establecidas con una crueldad matemática. 1.000.000 de pesos contra su dignidad y su sustento. Sebastián sabía exactamente lo que estaba haciendo: ofrecer una cantidad que le cambiaría la vida, pero bajo circunstancias diseñadas para que fuera imposible ganarla. No veía a una mujer frente a él, sino un objeto para su entretenimiento, alguien cuya humillación podía ser comprada y vendida. Esperanza se quedó paralizada en el centro de un huracán silencioso. A su alrededor, la élite mexicana esperaba con la expectativa sedienta de sangre de una multitud de gladiadores. Cada rostro que lograba ver reflejaba la misma expresión: diversión cruel enmascarada como curiosidad educada. Para ellos, ella no era una persona, sino el entretenimiento de la noche. Su mente razonaba frenéticamente a través de las opciones imposibles. Si se negaba, sería vista como débil e insubordinada, probablemente perdiendo el trabajo de todos modos. Si aceptaba, sería humillada públicamente cuando inevitablemente fallara en seguirle el paso a un hombre que claramente había tomado costosas clases de baile de salón desde la infancia. Sebastián estaba vestido para el éxito, con zapatos de cuero italiano y un smoking que permitía libertad de movimiento, mientras que ella llevaba zapatos ortopédicos negros y un uniforme restrictivo. El silencio se estiraba como caramelo, pegajoso y sofocante. Esperanza podía oír su propio corazón latiendo contra sus costillas. Podía sentir el sudor frío comenzando a formarse en sus palmas. 1.000.000 de pesos. La cantidad resonaba en su mente como una campana de iglesia.
Sería suficiente para la cirugía experimental de su madre en la clínica privada de Guadalajara. Sería suficiente para salir de Tepito, para un apartamento donde no escuchara disparos por la noche. Sería suficiente para detenerse. Pero mientras esos pensamientos desesperados corrían por su cabeza, sus ojos se encontraron con los de Sebastián. Y lo que vio allí la detuvo por completo. No era solo diversión o crueldad casual. Era certeza absoluta. La convicción total de que ella no era nada, que se doblegaría o se rompería bajo la presión, pero nunca, jamás, podría desafiarlo como a un igual. En esa mirada, Esperanza vio ecos de todas las puertas que se le habían cerrado en la cara, todas las audiciones donde fue rechazada, no por falta de talento, sino por su origen humilde, todas las veces que fue tratada como invisible, desechable, inferior, y detrás de todo eso, el recuerdo nebuloso de la tragedia que había destruido a su familia, transformándola de una estudiante prometedora en una mesera que luchaba por sobrevivir. La música del mariachi continuaba, y los violines parecían cantar directamente a su alma herida. Eran Las Mañanitas, una canción que conocía desde la infancia, una melodía que había bailado 1000 veces durante sus años de entrenamiento. Por un momento extraño, fue como si el universo estuviera conspirando para darle exactamente las herramientas que necesitaba para esta confrontación imposible. Sus manos dejaron de temblar. Su respiración se profundizó y se estabilizó. Detrás de sus ojos cansados, algo antiguo y poderoso comenzó a despertar. Era la llama que creía completamente extinguida, la chispa de desafío que había sobrevivido a años de trabajo degradante y sueños abandonados. ¿Y bien? La voz de Sebastián cortó su introspección. ¿Te atreves o admites que no eres más que una simple mesera? La pregunta fue el catalizador final. Esperanza levantó la cabeza, sus ojos encontrándose con los de él, con una intensidad que lo hizo dar un paso atrás involuntariamente. Cuando habló, su voz era clara y firme, con una autoridad que no había usado en años. Acepto. La palabra cayó en el silencio como una piedra en un lago en calma, enviando ondas de choque a través de la multitud. Murmullos emocionados comenzaron a circular, mientras los invitados se reposicionaban para tener una mejor vista del espectáculo inminente. Sebastián parpadeó, claramente sorprendido de que ella hubiera aceptado, pero su sonrisa depredadora regresó rápidamente. «Excelente», dijo, extendiendo la mano en un gesto que era más un desafío que una invitación. «Espero que tengas un buen seguro médico, porque lo vas a necesitar cuando te caigas de cara». Pero Esperanza ya no escuchaba sus provocaciones. Se movía con una calma deliberada que la sorprendía incluso a ella misma. Primero, colocó su bandeja en una mesa cercana con cuidadosa precisión. Luego, se desató el delantal negro, doblándolo con movimientos rituales antes de colocarlo junto a la bandeja. Cada acción era medida, intencional, convirtiendo el acto de prepararse para bailar en una ceremonia de transformación. El momento más simbólico llegó cuando se agachó para quitarse sus zapatos ortopédicos negros. El cuero estaba gastado por años de largas horas de pie, moldeado a sus pies por el peso de miles de pasos cargando bandejas y limpiando mesas. Cuando se los quitó, fue como si se estuviera quitando grilletes invisibles. De pie, descalza sobre el mármol frío, Esperanza cerró los ojos por un breve momento. Su postura cambió sutilmente, sus hombros se cuadraron, su barbilla se elevó. Cuando los reabrió, ya no eran los ojos cansados de una mesera sobreexplotada, eran los ojos de una bailarina, afilados con concentración y brillando con una confianza que había estado dormida, pero nunca muerta. La transformación fue tan notable que hasta Isabela dejó de reír. Un susurro colectivo recorrió el salón mientras la multitud se daba cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. La mujer que tenían delante ya no era la humilde sirvienta que había derramado una gota de agua. Era algo diferente, algo peligroso, algo que no esperaban. Al otro lado del salón, un hombre de cabello canoso y ojos penetrantes observaba la escena con creciente interés. El maestro Eduardo Villalobos había venido a la gala solo para cumplir una obligación social, pero ahora estaba completamente absorto en el drama que se desarrollaba. Había algo en la postura de la joven, en la forma en que se había transformado ante sus ojos, que despertó su atención profesional. Cerca de él, Diego Morales ajustó discretamente su cámara. Como fotógrafo independiente que cubría eventos sociales, había visto muchos espectáculos de la élite mexicana, pero esto era diferente. Sus instintos periodísticos le gritaban que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Posicionó su lente, preparándose para capturar lo que viniera a continuación. Sebastián extendió la mano de nuevo, esta vez con menos arrogancia y más curiosidad. Había algo en la transformación de Esperanza que lo había dejado ligeramente incómodo,
aunque no podía identificar exactamente qué. ¿Lista para tu humillación pública?, preguntó, pero su voz carecía de la confianza cruel de antes. Esperanza miró su mano extendida, luego su rostro, luego la multitud de rostros expectantes a su alrededor. Por un momento, vio la escena desde una perspectiva externa. Una mesera pobre a punto de bailar con un multimillonario en un salón de baile improvisado, rodeada por la élite mexicana sedienta de entretenimiento. Pero entonces sus ojos volvieron a los de Sebastián, y vio algo que él no se daba cuenta de que estaba revelando. Detrás de la arrogancia y la crueldad, había vacío. Este hombre había pasado toda su vida comprando experiencia, personas y momentos, pero nunca había vivido realmente ninguno de ellos. Era poderoso, pero no tenía sustancia. Rico, pero pobre en todo lo que realmente importaba. Y en ese momento de claridad cristalina, Esperanza se dio cuenta de que no estaba a punto de ser humillada. Estaba a punto de dar una lección. Extendió la mano y tocó la de él, sus dedos callosos por el trabajo encontrando su piel suave de hombre que nunca había trabajado un día en su vida. El contraste fue eléctrico, y ambos sintieron la chispa de algo inesperado. «Estoy lista», dijo ella, y su voz llevaba una promesa que ninguno de los dos comprendía completamente todavía. La música del mariachi creció en volumen, los violines llorando una melodía que hablaba de pasión, lucha y redención. El escenario estaba listo, los jugadores en posición, y el enfrentamiento que lo cambiaría todo estaba a punto de comenzar. El toque de las manos de Esperanza y Sebastián envió una ola de silencio absoluto a través del salón del Four Seasons. Fue como si 200 personas hubieran contenido la respiración simultáneamente, sintiendo instintivamente que estaban a punto de presenciar algo que trascendería el entretenimiento común de la élite mexicana. El aire acondicionado susurraba suavemente, los candelabros de cristal se balanceaban casi imperceptiblemente, e incluso los meseros dejaron de circular, magnetizados por la tensión eléctrica que flotaba sobre el improvisado espacio de baile. El sofocante perfume de las gardenias que había dominado la atmósfera toda la noche, ahora parecía suspendido en capas cristalizadas alrededor de los dos bailarines, creando una burbuja olfativa que separaba el epicentro del drama del resto del opulento salón. Las flores exóticas traídas de Xochimilco, que costaron más de lo que Esperanza ganaba en 3 meses, servían ahora como testigos silenciosos de una confrontación que ninguno de sus ricos compradores había anticipado. Sebastián asumió inmediatamente la posición de liderazgo, como lo había hecho en todas las clases particulares de baile de salón en clubes exclusivos de Polanco desde los 15 años. Su mano derecha encontró la cintura de Esperanza con la confianza casual de alguien acostumbrado a poseer todo lo que tocaba, mientras que su izquierda sostenía la de ella con una presión firme y controladora. Sus pies se posicionaron con la precisión técnica aprendida en décadas de clases costosas, hombros cuadrados, barbilla levantada en un ángulo que maximizaba su ventaja de altura sobre ella. Su postura gritaba superioridad de una manera que solo generaciones de privilegio mexicano podían producir. Cada línea de su cuerpo comunicaba dominio, desde la curva arrogante de sus labios hasta la forma en que sus ojos la estudiaban como un depredador, evaluando a una presa herida. Lo había hecho decenas de veces antes en fiestas privadas y eventos sociales exclusivos, siempre con jóvenes de la alta sociedad que sabían exactamente cómo ser guiadas, cómo seguir, cómo hacer que él se viera magnífico, mientras las giraba elegantemente por la pista en movimientos coreografiados por la desigualdad social. El smoking italiano de Sebastián, cortado a medida por sastres en Milán, permitía un movimiento libre sin perder jamás sus líneas impecables. Sus zapatos de genuino cuero de cordero, fabricados a mano en talleres exclusivos de Florencia, proporcionaban un agarre perfecto sobre el mármol pulido. Todo en su apariencia había sido meticulosamente diseñado para maximizar su ventaja en cualquier situación social, incluida esta humillación planeada de una sirvienta que se había atrevido a manchar su mesa. Esperanza, sin embargo, no era lo que él esperaba. Cuando ella asumió la posición de baile, algo fundamental cambió en el equilibrio de poder entre ellos, que él no pudo identificar de inmediato, pero que sintió como un cambio en la presión atmosférica. Su mano izquierda descansó en el hombro de él, no con la sumisión tímida que anticipaba, sino con una firmeza que sugería un conocimiento íntimo de la mecánica de la danza, una familiaridad con el contacto físico que hablaba de años de compañeros de entrenamiento y ensayos rigurosos. Sus pies descalzos encontraron el mármol frío con una precisión que hablaba de incontables horas pasadas, sintiendo diferentes superficies de baile, cada dedo del pie curvándose contra el suelo, como si estuviera probando su capacidad de agarre e impulso.
No había vacilación ni incomodidad en estar descalza sobre una superficie que costaba más por metro cuadrado de lo que ella ganaba por mes. Sus pies se movían como si pertenecieran a esa superficie, como si tuvieran derecho a estar allí. Pero fue su postura lo que realmente lo desconcertó, de maneras que su mente consciente aún no podía procesar por completo. En lugar de la rigidez nerviosa o la sumisión torpe que esperaba de una mesera forzada a bailar públicamente con un multimillonario, Esperanza se mantenía con una elegancia fluida que parecía desafiar la gravedad y todas las leyes de la jerarquía social mexicana que él consideraba inmutables. Su columna estaba perfectamente erguida, pero no tensa, el tipo de alineación que solo proviene de años de corrección profesional constante. Sus hombros, relajados pero listos, llevaban la memoria muscular de movimientos que exigían fuerza y gracia simultáneas. Sus ojos, que momentos antes mostraban el agotamiento y la resignación típicos de una clase trabajadora oprimida, ahora brillaban con una intensidad enfocada que lo hacía sentir como si fuera él quien estaba siendo evaluado, medido, juzgado. La transformación fue tan sutil como profunda. Esperanza no se había cambiado de ropa, no se había maquillado, no había alterado nada en su apariencia física, pero algo esencial en su presencia se había desbloqueado, como si hubiera estado usando una máscara durante años y finalmente se la hubiera quitado. La mujer que ahora estaba en sus brazos era fundamentalmente diferente de la mesera que había derramado una gota de agua minutos antes. El mariachi comenzó con los acordes de apertura tradicionales de Las Mañanitas, y Sebastián se movió de inmediato con la cadencia que había dominado en salones de baile privados en la Roma Norte y Polanco. Sus pasos eran técnicamente correctos, ejecutados con la confianza de alguien a quien nunca se le había negado, corregido o forzado a cuestionar su propia competencia. Lideraba con la expectativa automática de que ella seguiría, tropezaría, se enredaría y, finalmente, se humillaría por completo ante la audiencia sedienta de entretenimiento cruel. La música parecía resonar de manera diferente, ahora que durante toda la noche como acompañamiento de fondo para conversaciones sobre política, negocios y chismes sociales. Los violines lloraban con una melancolía que hablaba de lucha, amor perdido y encontrado, dignidad mantenida contra todas las probabilidades, temas que resonaban a través de la cultura mexicana como una corriente subterránea de resistencia emocional. Para la mayoría de la audiencia, seguía siendo simplemente música ambiental. Para Esperanza, era un llamado a las armas que resonaba directamente en su alma herida. Durante unos compases iniciales, Esperanza permitió que Sebastián mantuviera su ilusión de control absoluto. Siguió sus movimientos con una precisión adecuada, ni brillante ni terrible, dándole exactamente lo que él esperaba. La competencia suficiente para no caerse de inmediato y arruinar su espectáculo, pero nada que sugiriera un talento real o experiencia previa con el baile social de alto nivel. Sus pasos eran controlados, medidos, casi como si estuviera probando no solo el ritmo de la música y la calidad del piso de mármol, sino también el carácter y las limitaciones técnicas de su pareja. Se movía con la cautela de alguien que mapea un territorio desconocido, aprendiendo los patrones de movimiento de Sebastián, catalogando sus tendencias de liderazgo, identificando sus fortalezas y, lo más importante, sus debilidades técnicas. Sebastián sonrió con satisfacción cruel, interpretando su competencia inicial como el máximo absoluto de sus habilidades. Se inclinó para susurrarle al oído, su voz cargada de la condescendencia venenosa que había perfeccionado a través de años de interacciones con personas que consideraba socialmente inferiores. No está mal para una primera vez, pero espera a que lleguemos a la parte difícil. Ahí es cuando las meseras como tú muestran su verdadera clase. Fue en ese preciso momento que algo cambió en los ojos de Esperanza. La llama que se había despertado cuando aceptó el desafío imposible creció hasta convertirse en un incendio controlado pero feroz. No respondió a sus palabras insultantes con miedo, nerviosismo o la ira imprudente que él esperaba provocar. En cambio, sus labios se curvaron en la más sutil de las sonrisas, una sonrisa que llevaba un conocimiento que él no poseía y un poder que él no comprendía. Era la sonrisa de alguien que había pasado años siendo subestimada y que finalmente había encontrado la oportunidad perfecta para revelar su verdadera naturaleza. Era la sonrisa de una artista que había sido forzada a ocultar su talento, pero que ahora tenía permiso, no, había sido desafiada, a mostrarlo en su forma más pura y devastadora. El mariachi intensificó el ritmo, y los violines comenzaron a llorar con la pasión melancólica que es el sello distintivo de la música tradicional mexicana, cuando es ejecutada por músicos que realmente comprenden su herencia emocional.
Era una melodía que hablaba de injusticia social, de dignidad mantenida contra fuerzas opresoras, de triunfos pequeños pero significativos logrados contra probabilidades imposibles. Para Sebastián, seguía siendo simplemente música de fondo para su demostración planeada de superioridad social y económica. Para Esperanza, cada nota era un recordatorio de quién era realmente debajo del uniforme de mesera. Cada acorde una validación de que este momento había sido inevitable desde el instante en que lo había perdido todo y se había visto forzada a esconderse a plena vista entre la clase trabajadora mexicana. La audiencia comenzó a notar que algo estaba cambiando en la dinámica entre los dos bailarines, aunque la mayoría aún no podía identificar exactamente qué estaba sucediendo. Las conversaciones adyacentes disminuyeron de volumen a medida que más personas volvían su atención al espectáculo que se desarrollaba en el centro del salón. Las expresiones de curiosidad casual comenzaron a transformarse en algo más cercano al interés genuino. Diego Morales ajustó el enfoque de su cámara. Sus instintos periodísticos desarrollados a lo largo de décadas, cubriendo a la élite mexicana, comenzando a gritar que algo extraordinario se estaba desarrollando ante sus ojos. Podía ver a través de su lente algo que el resto de la audiencia aún no había percibido por completo. La mesera no solo estaba siguiendo al multimillonario con una competencia sorprendente, lo estaba estudiando, aprendiendo sus patrones, mapeando sus limitaciones técnicas con la precisión clínica de un depredador que identifica las debilidades de su presa. El momento de la inversión llegó como un rayo en un cielo despejado, tan repentino y devastador que tanto a Sebastián como a la audiencia les tomó varios segundos comprender completamente lo que acababa de suceder. Un instante, él estaba liderando con su arrogancia habitual, confiado en su incuestionable superioridad técnica y social. Al siguiente, se encontró siendo arrastrado en una dirección que no había elegido, siguiendo pasos que no había iniciado, reaccionando a un ritmo que no estaba controlando. La transformación comenzó con un solo movimiento, que cambió fundamentalmente toda la naturaleza del baile. Un giro que Esperanza ejecutó no en respuesta a su liderazgo, sino en anticipación a él. Leyó su intención a través de señales corporales casi imperceptibles, la ligera tensión en su mano derecha preparándose para guiarla, el ajuste casi invisible de peso en su pie izquierdo telegrafiando su próxima dirección, la preparación inconsciente de sus hombros para una rotación específica, y se movió una fracción de segundo antes que él, tomando la iniciativa de una manera que lo obligó a reaccionar a ella en lugar de liderar. Sebastián parpadeó varias veces en rápida sucesión, momentáneamente desorientado como un piloto que ha perdido su referencia de horizonte. En su limitada pero privilegiada experiencia con el baile social, esto simplemente no sucedía. La jerarquía era clara, establecida por siglos de tradición social mexicana, inmutable como las leyes de la física. Los compañeros seguían, los líderes lideraban, los hombres ricos controlaban, las mujeres pobres obedecían, pero de alguna manera, sin que él se diera cuenta de cómo o cuándo, los roles fundamentales se habían invertido, y se encontró siendo guiado por una mesera descalza que momentos antes había sido su juguete elegido para la humillación pública. Lo que lo perturbaba más profundamente no era solo la inversión técnica del baile, sino la naturalidad con la que había ocurrido. Esperanza no había anunciado su intención, no había luchado dramáticamente por el control, no había hecho ningún gesto teatral para marcar el cambio de poder. Simplemente asumió el control con la naturalidad de alguien que reclama algo que siempre le ha pertenecido, como una reina que regresa a su trono después de un exilio forzado. El cambio fue tan fluido que algunos espectadores, inicialmente, no se dieron cuenta de que había sucedido, pero aquellos con ojos entrenados para detectar matices de poder social, y la élite mexicana había desarrollado esos instintos hasta convertirlos en una forma de arte, comenzaron a susurrar entre sí, reconociendo que algo fundamental se había alterado en la dinámica entre los dos bailarines. Esperanza no dijo una palabra, no sonrió triunfante, no hizo ninguna expresión facial que telegrafiara su victoria. Su rostro mantuvo la misma expresión serena y enfocada que había asumido desde el momento en que aceptó el desafío imposible, pero su cuerpo comenzó a revelar capas de habilidad que había mantenido ocultas, como un artista que retira velos de una escultura para revelar la obra maestra que hay debajo. Lo que siguió fue una clase magistral de técnica de baile que dejó hipnotizados incluso a los observadores más casuales. Esperanza comenzó a demostrar no solo competencia, sino verdadera maestría, el tipo de dominio técnico que solo proviene de años de entrenamiento riguroso y disciplinado en instituciones que la mayoría de las personas en la sala ni siquiera sabían que existían para personas de su aparente clase social.
Sus pies descalzos se movían sobre el mármol italiano con precisión milimétrica, cada paso calculado para maximizar tanto la belleza visual como la eficiencia mecánica. No había desperdicio de movimiento, ningún paso innecesario, ningún gesto que no contribuyera a la composición general del baile. Era la economía del movimiento elevada al nivel de arte puro. Ejecutó una serie de giros que demostraban no solo un equilibrio perfecto, sino también una comprensión profunda e intuitiva de cómo usar el impulso y la física para crear líneas imposibles con su cuerpo. Sus brazos cortaban el aire en arcos elegantes, que hablaban de años de entrenamiento en port de bras clásico, mientras su torso mantenía la postura erguida y orgullosa, que es la marca inconfundible de una bailarina verdaderamente entrenada, en técnicas clásicas rigurosas. La diferencia entre su técnica y la de Sebastián comenzó a ser flagrantemente obvia para cualquiera en la audiencia, con incluso un conocimiento rudimentario de la danza. Sebastián había aprendido pasos como un proceso mecánico de memorización. Esperanza había internalizado la danza como un lenguaje fluido que hablaba con toda la naturalidad de una persona, expresando pensamientos en su lengua materna. Sebastián luchaba desesperadamente por seguir el ritmo, su técnica previamente adecuada ahora revelada como superficial y limitada al enfrentarse a una verdadera maestría artística. Él había aprendido coreografías específicas, pero ella estaba creando arte en el momento, improvisando con una confianza que solo provenía de un dominio técnico absoluto, combinado con una profunda experiencia emocional. La diferencia era tan marcada como la que existe entre alguien que puede recitar a Shakespeare mecánicamente y alguien que puede actuar a Shakespeare con una comprensión emocional completa. Sebastián intentaba ejecutar movimientos que había memorizado. Esperanza estaba expresando sentimientos que había vivido a través de un movimiento que había dominado. Sus transiciones eran tan fluidas que parecían desafiar no solo la gravedad, sino las propias leyes de la física. Se movía de una posición a otra con la naturalidad del agua fluyendo por el lecho de un río, cada cambio de dirección pareciendo inevitable y perfectamente sincronizado con la música, que ahora parecía haber sido compuesta específicamente para resaltar sus movimientos. La multitud comenzó a reaccionar de maneras que trascendían la curiosidad educada o el voyeurismo cruel que había motivado su interés inicial en la humillación planeada de una mesera. Expresiones de sorpresa genuina se extendieron por los rostros cuidadosamente compuestos de la élite mexicana, muchos de los cuales nunca habían visto un talento artístico real exhibido fuera de actuaciones pagadas en teatros profesionales o eventos culturales formales. Algunos espectadores se inclinaron hacia adelante inconscientemente, magnetizados por la gracia y el poder que Esperanza demostraba con cada movimiento de su cuerpo. Era el tipo de magnetismo artístico que no se puede comprar, enseñar a través de clases costosas o imitar solo con técnica. Era talento en bruto combinado con experiencia de vida de una manera que creaba algo trascendente. «Dios mío», susurró una mujer cubierta de diamantes que costaban más que una casa de clase media, su voz cargada de una admiración involuntaria que no podía suprimir. ¿Quién es ella realmente? La pregunta resonó a través de pequeños grupos de espectadores que habían comenzado a cuestionar sus suposiciones iniciales sobre la identidad y los antecedentes de la mujer, que estaba dominando sistemáticamente a uno de los hombres más ricos y poderosos de su clase social. Murmullos de especulación comenzaron a circular, formulándose y descartándose teorías a medida que la actuación continuaba revelando capas de complejidad que nadie había anticipado. Diego Morales trabajaba frenéticamente con su cámara, capturando ángulo tras ángulo de una transformación que sus instintos periodísticos ya habían identificado como potencialmente histórica. A través de su lente, podía ver la expresión de Sebastián cambiando de la confusión inicial a algo más cercano al pánico, mientras Esperanza continuaba dominando no solo el baile, sino toda la narrativa de la noche. Cada foto que capturaba contaba una historia diferente. Sebastián intentando desesperadamente mantener algún control. Esperanza moviéndose con una confianza que parecía crecer a cada segundo. La audiencia transitando de la expectativa cruel a la admiración genuina. Era una documentación visual del poder, siendo transferido de una persona a otra a través de la pura demostración de un talento superior. El maestro Eduardo Villalobos estaba ahora completamente absorto, sus ojos profesionales catalogando cada matiz de la actuación de Esperanza con la intensidad de un científico observando un fenómeno raro. Podía identificar no solo su entrenamiento, sino su linaje artístico específico. La precisión de sus líneas hablaba de una técnica clásica rigurosa, aplicada por instructores que no toleraban imperfecciones.
La fluidez de sus transiciones revelaba años de trabajo en danza contemporánea, con coreógrafos que exigían expresión emocional a través del movimiento. La pasión que informaba cada gesto mostraba a una artista que había vivido y sufrido, no solo estudiado en entornos protegidos. Escuela Nacional de Danza, murmuró para sí mismo, reconociendo las marcas distintivas inconfundibles del entrenamiento que solo esa prestigiosa y rigurosamente selectiva institución podía proporcionar. Pero, ¿cómo es posible? ¿Una mesera con esa formación? Su mente trabajaba rápidamente a través de las implicaciones. La Escuela Nacional no aceptaba estudiantes basándose en su capacidad de pago, sino en talento puro y potencial artístico. Si esta mujer había sido entrenada allí, significaba que había sido identificada como una de las jóvenes bailarinas más prometedoras de México en algún momento de su vida. ¿Qué había sucedido para que terminara sirviendo mesas en eventos de la élite, en lugar de actuar en los escenarios más prestigiosos del país? En la pista de baile, Esperanza estaba ahora completamente en su elemento, como un águila que había sido forzada a caminar por el suelo durante años, y finalmente recordaba cómo volar. Cada movimiento de su cuerpo hablaba no solo de una técnica superior, sino de una profunda necesidad emocional, que había sido reprimida durante demasiado tiempo. Esto no era solo baile, era liberación, exorcismo, renacimiento a través del arte. Comenzó a incorporar elementos que claramente provenían de su formación en múltiples disciplinas de danza, demostrando una versatilidad que pocos artistas profesionales poseen. Una secuencia de pasos que evocaba el folclore mexicano tradicional fluyó sin problemas hacia movimientos que mostraban la influencia de la danza contemporánea moderna, que a su vez se transformaron en líneas clásicas puras que habrían impresionado a cualquier compañía de ballet profesional del mundo. La fusión fue magistral, mostrando no solo dominio técnico de diferentes estilos, sino también una comprensión artística de cómo combinarlos, de manera que creara algo único y personal. Era como ver a una artista inventando su propio lenguaje de movimiento en tiempo real, utilizando un vocabulario que había dominado a lo largo de años de riguroso entrenamiento. Sebastián ya no intentaba liderar. Su arrogancia inicial se había evaporado por completo, reemplazada por una concentración desesperada en simplemente no ser completamente humillado. Simplemente intentaba no tropezar ni caerse, mientras Esperanza lo usaba como poco más que un compañero necesario para completar ciertas figuras que requerían dos bailarines. Sus intentos esporádicos de recuperar el control del baile eran fácilmente anticipados y neutralizados por ella, que parecía capaz de leer sus intenciones, incluso antes de que él las formara completamente en su mente consciente. Era como ver a un jugador de ajedrez novato tratando de competir contra un gran maestro. Cada movimiento que hacía era previsto, contrarrestado y usado en su contra de maneras que no podía comprender hasta que era demasiado tarde. La sonrisa arrogante que había caracterizado su expresión desde el comienzo de la noche había desaparecido por completo, reemplazada por una concentración tensa que no podía ocultar su creciente pánico. El sudor comenzó a formarse en su frente, no por el esfuerzo físico, sino por el estrés psicológico de ser superado tan completamente frente a toda la élite mexicana, a la que había invitado a presenciar su demostración planeada de dominación social. Estaba siendo superado no solo técnica, sino artística, emocionalmente, y en todos los demás niveles que importaban para definir la superioridad en la danza. Peor aún, estaba sucediendo frente a toda su clase social, incluida su prometida, sus amigos más cercanos y rivales de negocios, a quienes había pasado años tratando de impresionar, con demostraciones de su poder y sofisticación. El aplauso que resonó en el salón del Four Seasons era diferente a cualquier sonido que esos muros dorados y mármol italiano hubieran presenciado en décadas de eventos de la alta sociedad mexicana. No era la aprobación pulcra y medida típica de los eventos de caridad, ni los aplausos obligatorios y calculados reservados para presentaciones de gala que todos sabían que debían aplaudir independientemente de la calidad. Era algo visceral y genuino, el reconocimiento involuntario de la excelencia por parte de personas que rara vez eran sorprendidas por algo que no pudieran comprar con sus fortunas familiares. La ovación comenzó con algunas palmas dispersas de espectadores que no podían contener su admiración. Luego creció rápidamente a medida que más personas se unían, hasta que todo el salón estaba aplaudiendo con una intensidad que hacía vibrar sutilmente los candelabros de cristal. Era el sonido de prejuicios siendo desafiados, de expectativas siendo destrozadas, de toda una clase social siendo forzada a reconocer el talento en un lugar donde nunca habían esperado encontrarlo. Esperanza permaneció en el centro de la pista improvisada, su respiración controlada a pesar de la intensidad física y emocional de la actuación que acababa de ejecutar.
Su pecho subía y bajaba a un ritmo medido que hablaba de años de entrenamiento de resistencia cardiovascular, mientras una fina capa de transpiración brillaba en su frente como prueba física del esfuerzo que había invertido en su completa transformación de mesera invisible a fuerza artística dominante. Sus ojos recorrieron a la multitud que la aplaudía con una mezcla de satisfacción, sorpresa y algo parecido a una tristeza melancólica. Estas eran las mismas personas que minutos antes la habían tratado como parte de la decoración del salón, que habían observado con diversión cruel mientras Sebastián la preparaba para una humillación pública. Ahora la miraban como si la estuvieran viendo por primera vez, lo cual, en muchos sentidos importantes, era exactamente lo que estaba sucediendo. La transformación en la percepción de la audiencia fue casi tan dramática como lo había sido su propia transformación a través del baile. Los rostros que momentos antes mostraban una expectativa sádica de entretenimiento a expensas de alguien vulnerable, ahora exhibían una admiración genuina, un respeto involuntario y, en algunos casos, algo que se parecía sospechosamente a la vergüenza por sus propias suposiciones iniciales sobre sus capacidades y su valor como persona. Diego Morales bajó su cámara por un momento, permitiéndose absorber la magnitud completa de lo que había capturado a través de su lente. Sus años cubriendo eventos de la élite mexicana le habían enseñado a reconocer momentos que trascendían lo social para volverse culturalmente significativos, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera presenciado anteriormente. Esta era claramente una de esas raras ocasiones que se convertiría en leyenda, una historia que se escribiría sola y que probablemente definiría su carrera periodística. Las imágenes que había capturado contaban una narrativa completa de transformación y justicia poética. Sebastián entrando arrogante al baile, Esperanza aceptando el desafío imposible con dignidad silenciosa, la inversión gradual del poder a medida que ella revelaba su verdadera naturaleza. El momento culminante cuando dominó por completo tanto el baile como la atención de la audiencia. Y ahora, la validación a través de aplausos genuinos de personas que nunca aplaudían nada que no fuera parte de su propia clase social. El maestro Eduardo Villalobos se levantó lentamente de su silla, uniéndose a la ovación de pie con una expresión de admiración profesional que rara vez aparecía en su rostro experimentado y a menudo cínico. Había visto miles de audiciones a lo largo de su distinguida carrera, cientos de actuaciones profesionales en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, décadas de talentos emergentes, tratando de impresionarlo con sus habilidades desarrolladas en instituciones costosas. Pero lo que acababa de presenciar era diferente a todo eso. Era talento en bruto y refinado combinado con experiencia de vida real, de una manera que creaba un arte verdaderamente trascendente. No era solo técnica perfecta ejecutada en un entorno controlado. Era pasión genuina, lucha real, un triunfo logrado contra probabilidades imposibles, todo expresado a través de un movimiento que hablaba directamente al alma de cualquiera que lo viera. «Sofía», dijo en voz baja a su asistente, que estaba a su lado con una expresión igualmente impresionada y ligeramente aturdida. «Necesito saber quién es ella exactamente. Todo. Su nombre completo, su formación específica, su historia personal, cómo terminó trabajando aquí esta noche. Lo necesito antes de que termine la velada y desaparezca». Sofía asintió rápidamente, ya sacando su teléfono para comenzar a hacer las conexiones necesarias para descubrir información sobre una mujer que claramente tenía una historia mucho más compleja de lo que sugería su posición actual como mesera. En la industria de la danza profesional mexicana, talentos de este calibre no pasaban desapercibidos, y si había sido entrenada en la Escuela Nacional, habría registros, profesores que la recordarían, una trayectoria documentada que explicaría su presencia actual en este evento. Pero no todos en la audiencia estaban celebrando o procesando admiración por el talento que acababan de presenciar. En el centro de la tormenta de aplausos genuinos, Sebastián Mendoza y Vega permanecía de pie como una estatua de sal, su rostro una máscara de incredulidad y furia creciente, que luchaba por controlar frente a tantos testigos importantes. Sus manos temblaban ligeramente, no por el agotamiento físico del baile, sino por una mezcla tóxica de humillación pública, ira dirigida tanto hacia sí mismo como hacia Esperanza, y algo que no podía nombrar por completo, pero que se sentía sospechosamente como miedo primitivo. Era la primera vez en su vida privilegiada que había sido genuinamente superado por alguien a quien consideraba inherentemente inferior. Y la experiencia estaba destrozando los cimientos de su visión del mundo que nunca había cuestionado. En su mente, los eventos de los últimos minutos se reproducían en un bucle agonizante y obsesivo. Él había creado toda esta situación específicamente para su propio entretenimiento cruel,
para demostrar su superioridad social y económica sobre alguien a quien consideraba vulnerable e indefensa. En cambio, había sido sistemáticamente superado, reducido a un actor secundario humillado en su propia actuación planeada, disminuido frente a toda su clase social, de una manera que sabía que sería recordada y discutida durante años, en círculos donde su reputación lo era todo. Isabela se le acercó con pasos cuidadosos, sus ojos calculadores ya trabajando a toda máquina para evaluar el daño a la reputación que esta noche podría causar, no solo a la posición social de Sebastián, sino también a su propia posición como su prometida oficialmente. Sebastián, susurró con una urgencia apenas controlada. Tienes que hacer algo inmediatamente. La gente está grabando todo esto con sus teléfonos. Era una observación terriblemente precisa. A pesar de las estrictas políticas sobre fotografía no autorizada en eventos de esta magnitud y exclusividad, varios invitados habían sacado discretamente sus teléfonos inteligentes para capturar al menos parte de la extraordinaria actuación que acababan de presenciar. En la era de las redes sociales y el contenido viral, Sebastián sabía con certeza absoluta que su humillación no permanecería confinada a este salón exclusivo. Sería difundida, analizada, convertida en memes y comentarios que podrían durar para siempre en Internet, siguiéndolo por toda su vida profesional y social. La ira que había estado creciendo dentro de él, como una marea roja desde el momento en que se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, finalmente encontró su liberación explosiva. Sebastián metió la mano en el bolsillo interior de su smoking italiano y sacó una cartera de cuero genuino que costaba más de lo que muchos mexicanos ganaban en 2 meses de trabajo honesto. Sus dedos trabajaron frenéticamente a través de los billetes de alta denominación hasta que encontró exactamente lo que buscaba. Un fajo que representaba exactamente 1.000.000 de pesos, el premio que había ofrecido en su arrogancia inicial, cuando todavía creía que sería imposible para ella ganar su cruel desafío. «¡Basta de este teatro!», rugió, su voz cortando los aplausos como una cuchilla afilada cargada de autoridad y furia apenas contenida. El sonido estaba tan cargado de ira y poder que la ovación murió abruptamente, dejando el salón en un silencio tenso y expectante, cargado de potencial violencia. Esperanza se giró lentamente para enfrentar a Sebastián, y por primera vez desde que comenzó el baile, sintió una punzada de algo parecido a una preocupación genuina. Había algo peligroso en su postura actual, en la forma en que sus hombros estaban tensos por la ira mal contenida, y su mandíbula apretada con la fuerza suficiente para hacer que los músculos saltaran visiblemente. Retrocedió medio paso instintivamente. Sus años sirviendo a la élite mexicana le habían enseñado a reconocer cuándo el privilegio herido podía volverse violento e impredecible. Sebastián sostuvo el fajo de billetes en el aire como un arma, sus manos temblando ligeramente por la adrenalina y la profunda humillación. «1.000.000 de pesos», gritó, su voz resonando en las paredes de mármol y siendo amplificada por los candelabros de cristal. «Ese fue exactamente el trato que hicimos». Arrojó el dinero a los pies de Esperanza con la fuerza suficiente para que los billetes se esparcieran sobre el mármol pulido como un confeti obsceno. Algunos flotaron en el aire por un momento antes de aterrizar, creando una escena que parecía sacada de una película sobre la decadencia y corrupción de la élite. Una imagen que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. «Toma tu dinero sucio y vete de aquí inmediatamente», continuó, cada palabra cargada de veneno y desesperación. «Hiciste tu numerito de circo barato, ahora toma tu pago como la artista que eres y desaparece». El silencio que siguió a sus palabras fue fundamentalmente diferente del silencio admirado que había sucedido a la actuación trascendente de Esperanza. Este era pesado, incómodo, cargado con la tensión de una situación social que claramente se había salido de control, de maneras que podrían tener consecuencias duraderas para todos los involucrados. Esperanza miró el dinero esparcido a sus pies descalzos, luego el rostro contraído por la furia de Sebastián, luego la multitud de rostros expectantes que esperaban en suspenso absoluto para ver cómo reaccionaría a esta confrontación final. Por un momento agonizante, la tentación fue casi irresistible. 1.000.000 de pesos resolvería todos sus problemas financieros inmediatos y futuros. Pero mientras esos pensamientos prácticos corrían por su mente, recordó las palabras exactas que Sebastián había usado. Artista barata, numerito de circo. Estaba tratando deliberadamente de reducir lo que acababa de suceder, su reclamo de dignidad, su triunfo artístico, su demostración de que el talento trasciende la clase social, a una simple y sórdida transacción comercial. Esperanza se agachó lentamente, y por un momento agonizante, Sebastián pensó que finalmente había ganado,
que su jugada final de poder había funcionado, que ella tomaría el dinero y reduciría toda la experiencia trascendente a una transacción. Pero en lugar de recoger el dinero, simplemente recogió sus zapatos ortopédicos negros y su delantal doblado con una dignidad que parecía desafiar la gravedad misma. Se enderezó con una gracia que parecía desafiar no solo la física, sino toda la estructura de poder que Sebastián representaba. «No bailé por tu dinero», dijo, cada palabra articulada con una precisión cristalina. «Bailé por mí». Hizo una pausa, permitiendo que esas palabras se asentaran en la conciencia de todos los presentes. Antes de continuar, «Mi arte no está a la venta». El impacto de su rechazo fue sísmico. Sebastián retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. La audiencia entera procesaba las implicaciones de una mesera, rechazando públicamente $1.000.000 de uno de los hombres más ricos de México. Esperanza se dio la vuelta para abandonar el salón, pero se detuvo, enfrentando a la audiencia una última vez. «Y a todos ustedes a quienes les divirtió ver a alguien como yo ser humillada, recuerden esto, la dignidad no se compra ni se vende». Caminó hacia la salida con una postura majestuosa, cada paso comunicando una dignidad que trascendía la riqueza, el estatus o el poder social. Una dignidad que venía de adentro y que no podía ser tocada por la humillación externa o el soborno financiero. El maestro Villalobos se giró hacia Sofía con renovada urgencia. «Ahora», dijo con intensidad, «encuéntrala ahora». 3 días después de la gala que lo había cambiado todo, Esperanza caminaba por las calles de la Roma Norte con la extraña sensación de estar viviendo en 2 mundos simultáneamente. La historia de Diego Morales se había vuelto viral más allá de cualquier expectativa, transformándola de la noche a la mañana, de una mesera invisible en un símbolo nacional de dignidad y resistencia. Su bandeja de entrada estaba inundada de ofertas de trabajo, solicitudes de entrevistas y mensajes de apoyo de todo México. El estudio del maestro Eduardo Villalobos ocupaba el 3er piso de un edificio Art Deco que había visto pasar a décadas de artistas mexicanos por sus puertas. Cuando Esperanza empujó la puerta de vidrio grabado, fue transportada inmediatamente a un mundo que había abandonado a la fuerza años atrás. El olor familiar a sudor, cera para pisos y ambición pura golpeó sus fosas nasales como una ola de nostalgia dolorosa, pero reconfortante. El cavernoso espacio estaba dividido en múltiples salas de ensayo, cada una con pisos de madera gastados y marcados por miles de horas de entrenamiento riguroso. Las paredes cubiertas de espejos reflejaban la luz natural que entraba por altas ventanas, creando una atmósfera que era a la vez funcional y casi sagrada. Este era un lugar donde el verdadero arte se forjaba a través de una disciplina implacable y una pasión consumidora. «Esperanza Hernández», dijo el maestro Villalobos, emergiendo de una de las salas laterales con la presencia imponente que lo había convertido en una leyenda en el mundo de la danza mexicana. Sus ojos penetrantes la estudiaron con la intensidad de alguien que evalúa una valiosa obra de arte. O debería decir, Esperanza Hernández de la Escuela Nacional de Danza. Ella se detuvo, con la respiración contenida en la garganta. Nadie había conectado su nombre con su educación formal, desde que había desaparecido del mundo de la danza profesional. «Maestro», respondió con cuidado, «eso fue hace mucho tiempo. El talento como el que presencié no desaparece», respondió él, caminando en círculos a su alrededor como un escultor examinando su material. Solo hiberna, esperando la oportunidad adecuada para resurgir. «Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué una de las bailarinas más prometedoras de su generación estaba sirviendo champán en lugar de bailar en los escenarios más importantes de México?» Esperanza cerró los ojos, los recuerdos inundándola. «Mi familia lo perdió todo. Mi padre tenía una pequeña empresa de construcción que fue destruida por una maniobra corporativa depredadora. La empresa que lo arruinó era una subsidiaria de Mendoza Corporativo». El maestro se detuvo, sus ojos abriéndose con reconocimiento. «La ironía cósmica es imposible de ignorar», murmuró. «El hijo del hombre que destruyó tu vida intentó humillarte públicamente, sin saber que te estaba dando exactamente la plataforma que necesitabas para reclamar tu destino. Necesito que veas algo», dijo el maestro, encendiendo una tableta y mostrándole a Esperanza la forzada conferencia de prensa de Sebastián. El joven multimillonario leía una disculpa claramente escrita, sus ojos evitando la cámara, su voz carente de cualquier remordimiento genuino. «Lamento profundamente cualquier malentendido que pudiera haber surgido en la gala benéfica», recitaba Sebastián mecánicamente. «Mi intención era simplemente celebrar el talento mexicano, y cualquier interpretación contraria fue desafortunada». Esperanza observaba con creciente indignación.
La disculpa no solo no reconocía la verdadera crueldad de sus acciones, sino que intentaba reformular el incidente como un malentendido inocente, en lugar del acto deliberado de humillación que realmente había sido. «No lo entiende», dijo ella en voz baja. «Todavía cree que puede controlar la narrativa con palabras vacías y control de daños corporativo». «Esa es exactamente la respuesta que esperaba», dijo el maestro. Hombres como él nunca aprendieron a asumir una responsabilidad real porque nunca enfrentaron consecuencias genuinas. Pero ahora tú tienes algo que él no tiene, una voz auténtica y una plataforma. Esperanza pensó por un largo momento, sopesando sus opciones. Podría aceptar el papel que el maestro le ofrecía y reconstruir silenciosamente su carrera. O podría usar este momento para exponer toda la verdad sobre la familia que había destruido su vida años atrás. «Necesito llamar a Diego Morales», dijo finalmente. La historia que contó fue solo el principio. Es hora de contar la historia completa. El segundo reportaje de Diego fue una obra maestra de periodismo de investigación, titulada La deuda de la bailarina. Cómo un imperio corporativo destruyó una familia y creó su propia venganza cósmica. En él, Esperanza contó no solo la historia de la gala, sino la historia completa y dolorosa de cómo Mendoza Corporativo había destruido sistemáticamente el negocio de construcción de su padre a través de la manipulación de contratos, lo que llevó a su ataque al corazón y a la ruina financiera de su familia. La conexión entre el crimen del pasado y la humillación del presente creó una narrativa que trascendió el entretenimiento para convertirse en una acusación de abuso corporativo sistémico. Sebastián ya no era un niño rico malcriado. Era el símbolo de un imperio construido sobre la destrucción de vidas ordinarias. El impacto del segundo artículo de Diego fue absolutamente sísmico, reverberando a través de todos los niveles de la sociedad mexicana, como un terremoto social. La historia ya no era sobre un multimillonario mimado humillando a una mesera. Había evolucionado hacia una exposición devastadora de mala conducta empresarial sistémica que había estado ocurriendo durante décadas bajo el radar público. En las primeras 24 horas después de la publicación, Mendoza Corrupción se convirtió en el tema número 1 en tendencia en Twitter México. El nombre Mendoza, que había sido sinónimo de éxito y respetabilidad durante generaciones, de repente se volvió tóxico. Se iniciaron oficialmente investigaciones de la Procuraduría General de la República, examinando décadas de prácticas corporativas que anteriormente se habían considerado simplemente tácticas de negocios agresivas. Sebastián Mendoza y Castillo, el patriarca que había construido el imperio familiar, se encontró enfrentando algo que su dinero no podía controlar: la poderosa narrativa contada con una valentía auténtica. Su primera reacción fue típica. Intentó el control de daños a través de costosas firmas de publicidad y amenazas legales, pero descubrió rápidamente que las amenazas legales contra un periodista que cuenta una verdad documentada solo generaban más cobertura negativa. La respuesta pública fue abrumadoramente solidaria con Esperanza. Una segunda campaña de financiamiento colectivo recaudó 3 veces más dinero del que ella había rechazado en la confrontación original. Mensajes de apoyo inundaron las redes sociales de personas que tenían sus propias historias de abuso corporativo, creando un movimiento de base que se extendió mucho más allá de su caso individual. Más importante para Esperanza personalmente, el mundo de la danza mexicana respondió con un entusiasmo sin precedentes. El maestro Villalobos anunció oficialmente que su próxima producción se titularía Esperanza y la presentaría a ella como la estrella principal. Otras compañías comenzaron a contactarla con ofertas para futuras colaboraciones, reconociendo que su combinación de excelencia técnica y una historia personal convincente representaba exactamente el tipo de arte auténtico que las audiencias anhelaban. Isabela Santamaría terminó públicamente su compromiso con Sebastián a través de una declaración que la distanciaba cuidadosamente de sus acciones, mientras se posicionaba como una víctima de engaño en lugar de una colaboradora en la crueldad. Sus publicaciones en redes sociales la mostraban asistiendo a eventos culturales y funciones de caridad, trabajando claramente para reconstruir su reputación a través de la asociación con causas más socialmente aceptables. Andrés y Patricio, los antiguos aduladores de Sebastián, de repente dejaron de estar disponibles para eventos sociales, sus teléfonos yendo directamente al buzón de voz cuando él intentaba contactarlos. El círculo social de la élite mexicana, que previamente había validado su comportamiento con risas y aliento, ahora lo trataba como radiactivo, temeroso de que la asociación con él pudiera dañar sus propias reputaciones cuidadosamente mantenidas. Para Sebastián personalmente, la experiencia resultó devastadora de maneras que iban más allá de las consecuencias financieras o sociales.
Por primera vez en su vida, se vio obligado a enfrentar consecuencias reales por sus acciones, y la experiencia de una impotencia genuina destrozó fundamentalmente su visión del mundo. Pasó días en su oficina del penthouse, mirando la Ciudad de México y tratando de procesar cómo un simple acto de entretenimiento cruel había resultado en la destrucción completa de todo lo que había creído sobre su lugar en el mundo. Su padre, Sebastián Mendoza y Castillo, experimentó un tipo diferente de ajuste de cuentas. Como un empresario que había pasado décadas construyendo un imperio corporativo a través de métodos que ocasionalmente cruzaban líneas éticas, se vio obligado a enfrentar una realidad que había suprimido durante mucho tiempo, que existían personas reales con vidas reales detrás de las estadísticas y los márgenes de beneficio que definían su éxito. El precio de las acciones de Mendoza Corporativo se desplomó un 40% en una sola semana. Las alianzas comerciales que habían existido durante décadas se terminaron silenciosamente. Los contratos gubernamentales que se habían renovado automáticamente durante años, de repente quedaron sujetos a procesos de licitación competitiva con una supervisión mejorada. Para Esperanza, la resolución representó algo mucho más profundo que el éxito profesional o la seguridad financiera. No solo había recuperado su carrera, había recuperado su voz, su poder y su derecho a controlar su propia narrativa. La mesera invisible se había convertido en una fuerza que exigía reconocimiento, no a través de la riqueza o las conexiones, sino a través del talento, la integridad y el coraje para decir la verdad. De pie en el escenario durante su primer ensayo con la compañía del maestro, sintiendo el calor de los reflectores en su piel por primera vez en años, se dio cuenta de que su victoria no se trataba de destruir a la familia Mendoza. Se trataba de demostrar que la dignidad, la resiliencia y la verdad son monedas más poderosas de lo que el dinero jamás podría ser. El público mexicano había presenciado una historia de David contra Goliat, donde el talento triunfó sobre el privilegio, donde el arte auténtico superó al entretenimiento fabricado, donde una persona considerada desechable demostró ser indispensable. Y así termina una de las historias más extraordinarias que hemos documentado. La transformación de Esperanza Hernández, de mesera, invisible a símbolo nacional de dignidad y resistencia artística. Su viaje nos recuerda que el verdadero poder no proviene de cuentas bancarias o apellidos, sino del coraje de permanecer auténtico frente a la adversidad. Esta historia real nos enseña que los talentos ocultos existen en todas partes, esperando solo la oportunidad adecuada para brillar. ¿Cuántas esperanzas hay a nuestro alrededor, sirviendo nuestras mesas, limpiando nuestras oficinas, trabajando silenciosamente mientras guardan sueños extraordinarios? Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, ayúdanos a continuar documentando estas poderosas narrativas que muestran lo mejor de la humanidad. Dile, me gusta, a este video si crees que la dignidad no tiene precio. Suscríbete al canal para más historias inspiradoras que celebran el triunfo del espíritu humano. Y comparte en los comentarios tus propias experiencias con talentos ocultos que has descubierto en lugares inesperados. Porque a veces, la persona más extraordinaria en la sala es exactamente aquella a la que nadie le está prestando atención. Hasta la próxima historia que cambiará tu perspectiva sobre el mundo.